Como cada fin de semana, el poder tener esta pauta para estudiar la palabra de nuestro Dios, sin duda alguna, es una gran bendición. Hemos tenido alimento, hemos tenido un hogar para descansar, hemos tenido tantas bendiciones, que una de ellas no puede faltar y es meditar en la palabra de nuestro Dios. Por eso le agradecemos que usted esté con nosotros, también le felicitamos por ese deseo de seguir creciendo. Y en esta noche hemos de tomar brevemente un mensaje que quisiera pudiésemos analizar en ese ámbito del crecimiento espiritual. Esta reflexión está basada en el libro de Hechos, capítulo 11, y para ser precisos en el verso 26, que dice de la siguiente manera: Y cuando Bernabé encontró a Saulo, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Mis estimados, un fragmento de la historia que involucra a dos personajes, a Bernabé y a Saulo, que posteriormente conocemos como Pablo. Para tener un mayor ángulo de visión, Saulo, que posteriormente es Pablo, escribe muchas cartas como a los Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, y bueno, aún más que podemos encontrar por ahí. Y de ese modo, mis estimados, en la parte de la historia, quisiera que analizáramos la vida, de alguna manera, el ministerio de estos dos personajes, que hasta hoy en día son de guía para nosotros. Estos dos hombres los voy a catalogar como un par de maestros que generaron grandes cambios. Si bien es cierto, la palabra maestro hoy en día se ha aplicado al docente que está frente a grupo, bíblicamente la palabra maestro significa el que enseña. Por eso en algún momento se acercaban a Jesús y le decían maestro, refiriéndose a él como la persona que les enseñaba. Sin embargo, hoy Bernabé y Saulo tienen un mensaje de enseñanza para nosotros, a pesar de que ya no están en este mundo. Pero a través de estas cartas que ellos escriben, de la metodología de su vida, nosotros podemos aprender. Y esta noche quiero decirle que ellos dos son generadores de grandes cambios. Muchos de nosotros luchamos con nuestro carácter como su servidor. Algunos luchamos contra hábitos que nos están haciendo daño, los reconocemos, pero nos cuesta cambiarlos. Bueno, Bernabé y Saulo tienen enseñanzas en este verso 26. Fíjese que vamos a analizarlo a fragmentos. Bernabé encuentra a Saulo. Y entonces dice, me lo voy a llevar a Antioquía. Pero nótelo usted en el verso 26, seguimos, dice, una vez llegados a Antioquía, se reunieron. Mis estimados, una estrategia, una herramienta fundamental para la transformación de nuestra vida es reunirnos con más personas. Fuimos creados para vivir en sociedad. Fuimos creados para poder compartir vivencias, momentos, alimentos, tantas cosas. Pero finalmente, como seres humanos, fuimos creados para vivir en sociedad. Cuando Bernabé trae a Saulo a Antioquía, le dice, mira, vamos a reunirnos. Y entonces amplía el verso, con la iglesia por todo un año. Mis estimados, el año tiene 52 semanas. Si usted hace cuentas y al menos asiste una vez a la iglesia por semana, tendría que asistir 52 veces. Si usted quiere un desafío más grande porque le interesa ser transformado, imagínese reunirse 2 veces a la semana, nos daría aproximadamente 104 reuniones. Saulo y Bernabé dijeron, nos vamos a reunir, sí, está bien. Pero podríamos reunirnos en una iglesia grande, enorme. Debo decirle aquí un dato importante. La iglesia como tal que usted y yo podemos entender significa personas. Es decir,
Bernabé y Saulo se reunieron con más personas, eso quiere decir iglesia. A veces hemos reunido en nuestra mente la idea de que la iglesia es el templo, y no, bíblicamente la iglesia es un grupo de personas, somos las personas que nos reunimos con un fin. El edificio es conocido como templo. Bueno, otro aspecto que nos ayuda a ampliar este conocimiento es que los templos que usted y yo conocemos, que les hemos nombrado iglesias erróneamente, surgen hasta el siglo III, y cuando Saulo y Bernabé se reúnen, no había edificios como hoy en día. Usted debe entender que estas reuniones eran en austeridad. Eran reuniones que se hacían en las casas, eran reuniones que se hacían en algún lugar en específico previamente acordado. Y con esto entonces el verso nos diría, y se reunieron con un grupo de personas durante todo un año de manera austera. Y fíjese bien, con esto, mis estimados, entonces, ¿para qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Y cómo podemos ser transformados a través de una reunión? El verso continúa y dice que se reunieron por todo un año, pero escuche bien, Pablo y Bernabé enseñaban a las multitudes. Aquí nosotros tenemos que tener algunos aspectos bien en claro. ¿Cómo enseñaban, por ejemplo? Para ser más precisos, la palabra que está involucrada en este verso dice enseñaban, no dice enseñaba, es decir, lo hace de manera plural. Pablo y Bernabé tenían un mismo objetivo. Llegaron a reunirse y dijeron, vamos a enseñarle a este grupo de personas. Ese era su objetivo. Pero al mismo tiempo había una meta. Bueno, te voy a enseñar, pero tú debes enseñar y debes crecer. Aquí, mis estimados, ustedes tendrían que analizar. Si volviéramos el pensamiento cuando íbamos a la escuela, yo sé que usted pensaría en maestros que le enseñaban muy bien, pero también pensaría en maestros que no le enseñaron muy bien, y ese detalle queda impregnado en nuestra mente. Pablo y Bernabé, en el contexto bíblico, dice que enseñaban con buen carácter. Por eso, las personas los recibían con gozo, ellos también lo hacían con gozo y con exhortación. Porque había un objetivo, porque había una meta y estaba de por medio un buen carácter. Por eso le decía al inicio. Muchos de nosotros queremos ser transformados y debes reconocer, debes recordar que lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter, pero no este que tenemos. Debemos dejar que Cristo transforme nuestro carácter. Así que dentro de esta transformación estaban las reuniones, pero reuniones con objetivo. Lamentablemente hoy podríamos decir, bueno, es que yo voy a la iglesia. Sí, pero si tu objetivo no fue crecer, no fue alimentarte, no es funcional. Y si has estado asistiendo, pero no hay crecimiento, quiere decir que el objetivo de asistir se logra, pero no la meta de crecer. Así que Bernabé y Saulo llegaban, exhortaban y animaban con gozo a las multitudes. Y entonces fíjese cómo avanza el verso y dice, y a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Saben? Antioquía tenía una característica. Antioquía era un grupo de personas que de alguna manera siempre estaban atentos a cómo se comportaban las demás personas. Les gustaba poner sobrenombres. Por ejemplo, usted acuérdese en la historia, quienes gobernaban en Roma, Herodes, por ejemplo, la gente con facilidad le decía herodianos a todos los que seguían a Herodes. Al mismo tiempo, como Herodes tenía cultura y tradiciones paganas, pues Antioquía también les nombraba paganos, por ejemplo. Cuando se da cuenta que este grupo de personas que se reúne con Bernabé y con Saulo tienen un cambio de vida y empiezan a mostrar un cambio de pensamiento, dicen, oye, ¿y por qué? ¿Cómo es este cambio de pensamiento? Bueno, es en favor de las enseñanzas de Cristo. Por eso es que son nombrados cristianos. Estas personas hablaban de Cristo, trataban de vivir conforme a la enseñanza de Cristo. Y de ese modo entonces, mis estimados,
venía el cambio de vida que Antioquía pudo ver en ellos. Con esto yo quisiera entonces que nosotros pudiésemos puntualizar y sacar enseñanzas para nuestra vida. Si esta noche preguntáramos a los vecinos cuál pudiese ser uno de los apodos descriptivos de nosotros, ¿cuál cree que podría ser? Vamos a generalizarlo. ¿Cómo cree que un grupo de amigos, familia o vecinos, si esta noche le pusiera un apodo a toda la familia que le rodea, qué apodo cree que le pondrían? Con esto quisiera llamarle a la reflexión. Pablo y Bernabé, un objetivo, una meta, enseñar, aprender y ser transformados. ¿Cómo? A través de Cristo. Por eso son nombrados cristianos. ¿Cómo le gustaría que llamaran a los integrantes de su familia? ¿Qué cree que le hace falta para que la gente pueda decir, esa es una familia de cristianos porque siempre están hablando de Cristo y porque muestran un cambio de vida y un cambio de pensamiento? Con esto, mis estimados, quisiera entonces decirle, a veces es necesario hacer pausas en nuestra vida. Tomar un espejo nos permite ver nuestra apariencia. Oh, me faltó peinarme. Oh, tengo sucia la cara. Oh, tengo algún factor. De ese modo, mis estimados, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, podemos tener un reflejo de lo que sucede en nuestra vida. Cuando usted toma la palabra de Dios, puede decir claramente hasta dónde la magnitud que le lleva al conocimiento y a una relación con Cristo puede ser una realidad. Lamentablemente hoy en día podemos salir a la calle y preguntar, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Tú eres cristiano? Y de palabra todos somos cristianos. Sin embargo, a la luz de la Biblia y con una aplicación como la que acabamos de ver, nos damos cuenta que fueron llamados cristianos por los de Antioquía, porque ellos estaban mostrando un cambio de vida y un cambio de pensamiento. ¿Y cómo vino este cambio de vida y este cambio de pensamiento? Bueno, cuando Bernabé y Saulo dijeron, vamos a enseñar a las multitudes, esto habla de líderes y vamos a hablar de líderes de familia. Imagínense que Bernabé decía, sí, vamos a enseñar, y Saulo decía, ay, hoy no tengo ganas, hoy como que me falta un poquito de energía. O a lo mejor Saulo dice, oye, no exageres, quizá esto puede ser de esta otra manera. Con esto quisiera hacer un paralelismo. Cuando en una familia, papá y mamá trabajan con ideas diferentes, trabajan con un objetivo diferente, una meta diferente, difícilmente se llega a una buena enseñanza. Bernabé y Saulo es una muestra de maestros. En la familia, los primeros maestros, papá y mamá. De este modo, mis estimados, también debemos recordar que Bernabé y Saulo tenían un buen carácter mientras enseñaban. Cuando usted pretende enseñarle a los hijos, a los nietos, a los hermanos, a quien le rodea en su hogar, debe pedir ayuda a Dios para que nuestro carácter sea el adecuado. Y de ese modo también expresaban gozo y exhortación. Por eso si esta noche le preguntara, cuando tratamos de enseñar algo, ¿qué de esto que estamos aprendiendo esta noche cree usted que nos estaría haciendo falta? Ahora bien, el segundo aspecto, porque a lo mejor como hijos pudiéramos decir, ya ves papá, ya ves mamá, cómo debes trasladarte, cómo debes, trasladar el conocimiento, cómo debes comportarte. ¿Qué creen? La multitud siempre estaba dispuesta a escuchar las enseñanzas de Bernabé y Saulo. Hoy en día vivimos en un ambiente tecnológico que como tecnología nos está robando esa metodología de enseñanza. A Jesús se le llamó maestro, a Bernabé, a Saulo también. Pero hoy en día los maestros han sido reemplazados por un teléfono, por una pantalla. Y usted puede nombrar tantas cosas que hoy en día están usurpando esos lugares. Así que quienes somos aprendices debemos mostrar también esta parte de aceptación del aprendizaje que nuestros líderes nos pueden dar. De ese modo, mis estimados, entonces yo le volvería a preguntar, ¿cómo le gustaría que llamaran a los integrantes de nuestra familia?
Sin duda alguna, el desafío de ser cristiano va más allá de una palabra que se ha catalogado. Ir a la iglesia no es ir al templo, es ir a una reunión de aprendizaje. No es ir a la mejor construcción. Hemos dicho que Saulo y Bernabé se reunían con las personas de manera austera. Así que si usted tiene el deseo, no necesita, y con esto diría, no lo estoy reemplazando, ni tome mi palabra para decir, entonces no es necesario ir al templo. No, sí es necesario. Pero en casa también debemos guardar un tiempo para poder compartir, quienes somos líderes, quienes son aprendices de disposición para aprender, y entonces juntos podremos tener una transformación. ¿Qué cree usted, termino esta noche, que es necesario aplicar en nuestra vida para que nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, cuando la gente los vea puedan decir, ellos son cristianos? Sin duda alguna, mis estimados, Bernabé y Saulo no enseñaban cosas fuera de este mundo. Bernabé y Saulo presentaron a otros lo que Jesús hizo en la vida de ellos. De ese modo la gente aprendía y también enseñaron, presentaron lo que podía hacer por toda esa multitud. Aquí tenemos un desafío. No podemos enseñar algo que no conocemos. Y al mismo tiempo, mis estimados, cuando Dios obra en nuestro favor, es razón suficiente para demostrarle a otros cuán maravilloso puede ser nuestro Dios también en ellos. Por eso esta noche le felicitamos por esta iniciativa de escucharnos, por este tiempo que nos brinda, pero también le animamos y le exhortamos para que la relación en la meditación de la palabra de nuestro Dios, en la oración, pueda ser una realidad. Para que pueda ser una realidad que usted pueda reunirse de manera virtual como lo hacemos ahora, de manera física en su hogar, y no pueda dejar de lado el reunirse también en un templo. Son peldaños, son escalones que a las multitudes del pasado le permitieron tener una transformación en su vida y sobre todo una transformación en su carácter. Así que si usted desea algo semejante esta noche, ha recordado, quizá ha aprendido. Y es nuestro deseo y es nuestro anhelo que así juntos podamos crecer y en algún momento la gente pueda decir, mira, ahí va un cristiano, pero no de palabra, sino por nuestro estilo de vida. Que el Señor les bendiga.